Sen es opuesto sobre hipotenusa. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es opuesto sobre adyacente. Antes de vacaciones solo vimos cómo se ubicaban, pero no vimos para qué sirven, ¿verdad? Entonces nos van a servir para encontrar la medida de alguna de las medidas de un triángulo rectángulo. Tiene que ser rectángulo. Después vamos a ver cómo se hace cuando el triángulo no es rectángulo, pero las razones trigonométricas básicas, que son seno, coseno y tangente, se utilizan para triángulos rectángulos nada más. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 o si no viene en número viene con este cuadrito de acá, pero tiene que estar porque si no está, si no hay nada que me diga que es rectángulo, yo no puedo usar trigonometría básica. Entonces vamos a hacer un ejemplo, digamos que acá mide 4 y acá este ángulo mide 30 grados y me piden que averigüe este lado y este lado. ¿Ok? Como no sé si miden igual, de hecho no miden igual, entonces hay que ponerle letras diferentes. En los ejercicios que ustedes... ¿No viene abajo o solo viene abajo y arriba no? Es igual, ¿Es lo mismo? ¿sí? Porque no se pueden averiguar las dos al mismo tiempo. En los ejercicios que ustedes tienen ya viene la letra, pero no necesariamente eso va a ser así siempre, porque puede ser que el dibujo corresponda a un problema y que lo que me den es la parte de alguna figura, entonces ustedes le ponen la letra, o sea, que me den el nombre de la parte de la figura, entonces ustedes le colocan la letra, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que todo, revisar que el triángulo tenga un ángulo de 90, ¿ok? Aquí está el ángulo de 90. Luego tenemos que ver qué datos tiene. Si tuviese dos lados, ¿verdad? Se podría aplicar Pitágoras. Pero ese es el problema aquí, que no tenemos dos lados, solo uno. Entonces, si tenemos solo un lado, hay que tener obligatoriamente alguno de los ángulos agudos. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos al ángulo 30. Esto es un 30, ahí se ve. Ok, entonces, voy a hacerme ahí porque yo no veo. Yo no veo y ocupo ver cómo se ve en la pizarra. Entonces, tenemos el ángulo de 30, ¿verdad? Cuando ya identifiqué con cuál ángulo voy a trabajar, lo voy a marcar y voy a pensar qué datos tengo del triángulo con respecto a ese ángulo. Y me voy a enfocar en resolver solo uno de los dos datos, solo uno, no puedo resolver los dos al mismo tiempo. Entonces, vamos a escoger resolver, ¿cuál quieren resolver primero? No, el 30 no es un dato para resolver. Es la X o la Y, son los datos que no conocemos. Ajá. Entonces, digamos que vamos a determinar X, ¿ok? Entonces, para el ángulo de 30 tenemos este cateto, ¿verdad? Esto es un cateto. ¿Cómo sabemos que es un cateto? Porque está formando el ángulo de 90. No está enfrente del ángulo 90, está formando el ángulo de 90. Entonces tenemos este cateto y tenemos este otro lado que es ¿qué? Una hipotenusa, ¿verdad? Entonces tenemos cateto e hipotenusa, pero ¿cuál cateto? Es este. ¿Es el cateto adyacente o el cateto opuesto? Adyacente. ¿Es el cateto adyacente o el cateto opuesto? El opuesto. Es el opuesto porque está enfrente. Recuerden que el adyacente está a la par. Entonces, este es el cateto opuesto. Entonces vamos a decir que esto es opuesto y esto es hipotenusa. ¿Cuál razón trigonométrica combina esas dos? Sen. Entonces, vamos a decir que sen ¿de quién? De 30 porque estamos trabajando con este ángulo, ¿ok? Recuerden que ayer les dije que uno puede trabajar con el de arriba. Se puede, pero ya todo va a cambiar, ¿verdad? Hay que volver a pensar qué cateto es, ¿verdad? Si es el opuesto del adyacente. Pero en este caso trabajamos con este, ¿verdad? Entonces, 30
Sen de 30 es igual, dice aquí, que a opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es 4. Y la hipotenusa es X. ¿Ok? A veces la X queda arriba, a veces queda abajo. Pero nunca no hace falta que se pongan a pensar dónde quedó. Lo que vamos a hacer es completar esta fracción. Le vamos a poner un 1 imaginario. ¿Ok? Para que las dos sean fracciones. Y vamos a buscar de las dos diagonales que se forman, cuál diagonal está completa. Entonces, en este caso, la diagonal completa es esta de acá. ¿Por qué está completa? Porque tiene dos números. Si yo tomo la otra diagonal, aquí no hay dos números, está la X que no sabemos cuánto vale. Entonces, siempre se toma la diagonal que esté completa. Y entonces vamos a decir que X es igual a la multiplicación de esa diagonal, 1 por 4. Y vamos a dividir entre el dato que sobró. ¿Cuál dato sobró? 30. Sen de 30. No es 30, es sen de 30. Y esto lo van a escribir así como está en la calcu, verificando que la calcu esté en grados. Porque el ángulo está en grados. Puede ser que el ángulo me lo den en radianes o que me lo den en grados. Entonces lo van a meter en la calculadora. Por eso era que yo no veía, porque yo estaba torcido. Ok, ¿cuánto da? 8, exactamente. Ah, sí, sí, da 8. Ok, entonces, X vale 8. Ya tenemos a X. Todo esto es el procedimiento para encontrar el valor de X. Vamos a encontrar ahora el valor de Y. ¿Verdad? Entonces, aquí vamos a ver si me deja borrar algunas cositas aquí esto. Bueno, se me borró todo. No importa. Recordemos que aquí teníamos a 30 grados. Aquí estaba la X y aquí estaba la Y. Ahora queremos averiguar Y, ¿verdad? Entonces, igual, uno escoge cuál de los dos ángulos agudos usa para trabajar. Si este ángulo mide 30, este mide lo que le falta a él para llegar a 90, o sea, este mide 60. Entonces, yo puedo escoger cualquiera de los dos para trabajar. Pero vamos a seguir con este. Entonces, tenemos el ángulo de 30. Tenemos el dato que queremos averiguar, que es Y. Y el dato que conocemos, que es 4. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pensar quiénes son ellos para ese ángulo de 30. Entonces, ¿esto qué era? Esta línea, ¿es un cateto o una hipotenusa? ¿Cuál cateto es con respecto a 30? El opuesto. ¿Esta línea de aquí abajo es un cateto o una hipotenusa? ¿Un cateto o una hipotenusa? Es un cateto porque está enfrente, está a la par del ángulo de 90. La hipotenusa, recuerden que ya habíamos dicho que X era hipotenusa. La hipotenusa nunca cambia. Lo que cambian son los catetos si yo cambio el ángulo. ¿Ok? Entonces, Y es un cateto. ¿Cuál cateto es Y? Es el cateto adyacente. 4 es un cateto. ¿Cuál cateto? El opuesto. Si no es gallo, es gallina, ¿verdad? Entonces, si este es el adyacente, el otro tiene que ser el opuesto. Ok. Entonces, ¿cuál razón trigonométrica combina opuesto y adyacente? Hipotenusa no, porque vean que la hipotenusa ni la tengo. Bueno, aquí la tengo, pero no voy a usar un dato que ya averigüé, ¿verdad? Supongamos que no la tengo y tampoco es la que estoy averiguando. La que estoy averiguando es la Y. Entonces, la hipotenusa aquí no la voy a usar. De hecho, voy a borrar esto para que no nos enredemos. Solo tenemos opuesto y adyacente. ¿Cuál razón trigonométrica combina los dos? Tangente. Entonces, vamos a averiguar acá a Y. Entonces, ¿tangente de quién?
Tangente de 30. Las razones trigonométricas siempre se le calculan a ángulos, ¿verdad? Y estamos trabajando con el ángulo de 30. Tangente de 30 es igual a el opuesto. Vean que aquí dice opuesto primero, adyacente después, ¿verdad? Entonces, opuesto sobre adyacente. Igual, revisamos, bueno, completamos la fracción y revisamos cuál es la diagonal completa. Esa es la que va a multiplicarse. Entonces vamos a decir que y es igual a 1 por 4 entre tangente de 30. Igual hay que revisar que la cálculo esté en grados, ¿verdad? Tiene que decir arriba de. ¿Cuánto da eso? 4 tercios. 4 raíz de 3 no. 4 raíz de 3 debe darles. Ok. Y eso es lo que hay que hacer en todos los ejercicios, ¿verdad? Entonces vamos a hacer otro. A veces no dan números tan bonitos como aquí. A veces dan decimales, entonces los redondean. Vamos a hacer otro. Sí vamos a usar un ángulo ahí cualquiera, como para que nos dé números no tan bonitos. Supongamos que esto es un triángulo rectángulo, que aquí mide 3, que este ángulo mide 60, bueno, no, vamos a hacerlo con el de arriba, que este ángulo mide 65 y me piden averiguar este lado, ¿ok? Esto es un 65. Entonces, igual, ¿cuál es el procedimiento? Vamos a ubicar el ángulo con el que vamos a trabajar. Para este ángulo, ¿qué datos tenemos? Para este ángulo, ¿qué datos tenemos? ¿Qué es X? Chicos, estamos grabando la clase. Para este ángulo, ¿qué datos tenemos? ¿Quién es este? Primero que todo, ¿es un cateto o una hipotenusa? Es un cateto. ¿Cuál cateto? Es opuesto o adyacente al ángulo con el que estoy trabajando. Es el opuesto, ¿verdad? Recuerden que es con respecto al ángulo con el que estoy trabajando. ¿Este 3 qué es? ¿Un cateto o una hipotenusa? Es el opuesto o el adyacente. Es el adyacente porque está a la par. No. Cuando está enfrente del ángulo es el opuesto. Cuando está a la par del ángulo es adyacente. Ajá. Es el opuesto. Y cuando está a la par es adyacente. Ok, ¿cuál razón trigonométrica combina esos datos? Tangente, ¿verdad? Entonces, ¿tangente de quién? Ajá, recuerden que las razones trigonométricas se le aplican a ángulos. Tangente de 65 es igual a opuesto, que es X, sobre adyacente, que es 3. Completamos esta fracción y buscamos la diagonal completa. ¿Cuál sería la diagonal completa? La de tangente de 65 por 3. Entonces vamos a decir que X es igual a tangente de 65. Esto en la calculadora lo van a escribir así. Para que la calculadora le aplique el tangente solo al 65. Dividido entre 1.
Ahora, este dividido entre 1 no hace falta escribirlo en la calco. En realidad, con solo que hagan esta multiplicación ya van a tener la respuesta, porque dividir por 1, pues da lo mismo. Lo que pasa es que yo siempre les explico así para que no se les enrede cuando la X está arriba o cuando está abajo, si tengo que multiplicar o dividir. O sea, no pensar en eso, simplemente buscar la diagonal completa. ¿Cuánto da eso, chiquillos? No, da así con decimales, ¿verdad? Después del 43, ¿qué sigue? Ajá, entonces sí queda en 43. Entonces vamos a escribir, como no nos dio un número cerrado, exacto, vamos a utilizar el símbolo de aproximado porque lo vamos a redondear. ¿Cuánto era? 6,43. Ven, porque no nos dio exactamente eso, lo tuvimos que redondear. ¿Está claro? Pueden ya hacer la práctica con esos dos. Averigüemos este, el Y. El Y. ¿Cómo sería con la Y, chiquillos? ¿Cómo sería para averiguar la Y, chiquillos? Quitemos esa X mejor. Para averiguar la Y va a funcionar parecido. Voy a borrar esto. ¿Qué es Y? ¿Qué es Y? Es una hipotenusa. ¿Qué era 3? Ajá, ¿cuál de los dos? El opuesto del adyacente. Adyacente para este ángulo. Si yo cambio el ángulo, ya todo cambia. ¿Ok? Para este ángulo, el 3 es adyacente. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que esto no es un cateto adyacente? Porque es la hipotenusa que está enfrente del ángulo de 90. Entonces, aunque esté a la par del ángulo, esto no es un cateto, es la hipotenusa. Ajá. Entonces, ¿cuál razón trigonométrica combina adyacente con hipotenusa? ¿Cuál razón trigonométrica? Ajá. Ok, entonces vamos a decir que coseno de ¿quién? Es igual a adyacente, que es 3, sobre hipotenusa, que es Y. Completamos aquí la fracción. Y buscamos cuál es la diagonal completa. ¿Cuál sería ahí la diagonal completa? 1 por 3 dividido entre coseno de 65. La calculadora tiene que estar en la misma unidad de grados que me dan acá, en la misma unidad de ángulos. Si está aquí en grados, la calco tiene que estar en grados. Si me dan el ángulo en radianes, la calco tiene que estar en radianes. Porque si no me va a dar otro número y entonces la respuesta va a estar mala. ¿Cuánto les dio? ¿Ah? ¿Cero qué? No puede darle 7,0 nada más. Cero 9 y después del 9, entonces eso redondea a 7,1, que vendría siendo 7,10. Ya no 0,9, porque el que sigue lo hace estar más cerca de 10 que de 9. Entonces es 7,1. Ok, entonces ven, ya ahí tenemos los dos, ¿verdad? Igual, cuando ya yo averiguo uno de los lados, yo podría usar Pitágoras para averiguar el tercer lado, se puede. Pero ahí tendría que confiar en que lo que yo hice está bueno, ¿verdad? En cambio, si hago los dos con trigonometría, no estaría usando datos que yo averigüé. Y entonces, si tengo uno malo, el otro no va a estar malo, no necesariamente, ¿verdad? Pero si yo uso un dato que tenía malo para averiguar otro, el otro también va a estar malo. ¿Está claro, chiquillos? Bueno, ya voy a parar la grabación y ahora se las paso.